Muy bien, entonces vamos a segundo de Samuel, capítulo 11. Y hoy vamos a leer el 11 y el 12, ¿de acuerdo? Porque son una sola historia. Este es un capítulo igual que como muchos de los que ya hemos leído, dado que el rey David es una de las figuras más conocidas dentro de la historia, incluso universal, ¿no? Quien no conoce la historia del rey David. Nos enfrentamos ahora o nos aproximamos a una de las historias más conocidas, si se quiere un poco personales de David, que tiene que ver con el famoso adulterio con Betsabé, como le ponen aquí, ¿no es cierto? Ella se llamaba Betsheba en hebreo, pero es de esta historia. De pronto alguien se acuerda un poco de la historia, así que nos recuerde a manera así flash, en un párrafo, digamos, de si alguien se acuerda de esta historia, ¿qué nomás pasó? Pasó que David observó a Betsabé que se bañaba en un río y él la codició y la mandó a traer y él durmió con ella y ella estaba encinta y mandó a su esposo a ponerle en primera fila en la batalla, en la parte más peligrosa para que muriera y él quedarse con Betsabé. Uh Más o menos. -huh. Muy bien, ¿alguien más de pronto se acuerda de algo más de la historia de David y Betsabé? Gracias, Edita. Que estaba de vago. ¿Pero quién? David estaba No en fue la a la guerra, azotea, no fue a la guerra, se quedó y estaba ahí mirando en su azotea y de repente vio a una mujer que se estaba bañando cerca del del reino, palacio. imagino, de la Del casa, palacio. del palacio. Y Uh bueno, -huh. la manda a llamar en la noche, pasa con ella y luego le manda a decir ella le manda a decir a él que está embarazada. Bueno, digamos que sí. No, o sea, no. Y entonces después lo manda a Urias, o sea, le manda ¿a quién es Joab? ¿Es el que estaba adelante? Ah, sí. Y le manda una carta diciéndole que lo mande a Urias de vuelta no, que vaya al reino. Y viene Urias y llega al palacio y está ahí, entonces el David quería encubrir su falta y lo manda a dormir supuestamente con su esposa, pero pues obviamente él no se va porque pues tenía como en su corazón el hecho de que los demás compañeros sí estaban en el frente de la batalla y él ahí tranquilo, entonces él no fue esa noche. Entonces después dice que David se dio cuenta de eso, entonces lo llamó, se puso a tomar con él, lo emborrachó para que supuestamente tomara el pretexto de regresar a su casa y tampoco no pasó nada, entonces ya como que se dio por vencido David y le manda un comunicado Wow. a Joab diciéndole que lo ponga al frente de la batalla más, donde está la parte más fuerte y entonces es ahí cuando a Urias lo matan y entonces muere Urias. Eso creo que es hasta ahí, si no estoy mal. Muy, muy bien. Perfecto. Bien. Entonces, con lo que nos han dicho, creo que es buena parte, digamos, de la historia. Vamos a ver algunos detallitos que sí aportan a la historia, pero en general esto es conocido como uno de los pecados de David, básicamente. ¿Ya? Y fíjense ustedes que este relato, ya sabemos de qué se trata, ¿no es cierto? Rompe con todo lo que ha venido pasando hasta ahora en el relato, especialmente de segundo de Samuel, en donde presentaban un David victorioso que ganaba, tal, va ascendiendo al trono, consolida el reino y todo lo más, y de pronto ya consolidó el reino, todavía tiene unas batallas por ahí que librar, pero aquí hay un capítulo en donde se deja de enfocarle la atención a David en cuanto a rey, en cuanto a monarca, si se quiere, en cuanto a guerrero, y más bien se le presenta o se enfoca a David en un aspecto muy personal. Fíjense ustedes, esto es algo muy, muy importante de notar primero, ¿no? Que hasta ahora le habíamos visto a David como perseguido, como un funcionario del reino de Saúl en su momento, luego como un vasallo de los reyes filisteos y después como el rey que viene a salvar a todo el pueblo, digamos, logra unir a todo el pueblo y demás, y va ascendiendo, gana y gana y gana y gana, recupera el arca y demás. Pero ahora nos alejamos un poco de esa perspectiva de rey y nos metemos a su perspectiva de humano, si se quiere,
de humano y a su vida personal. Ahora nos metemos incluso, por así decirlo, de una manera muy pedagógica nomás, hasta las cobijas. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Aquí el contexto, fíjense ustedes que debemos saber, el capítulo 11 y 12 son una sola historia. ¿Ya? Son una sola historia, cuentan la misma, es un solo relato. ¿De acuerdo? Y resulta que, pero el capítulo 11 no se entiende sin el 10. Por eso era importante que la anterior semana veamos todo lo que vimos con Estevitan y con Anthony respecto de la guerra contra los amonitas, porque se está dando un poco a la par. Resulta que vamos a ver, esto es como decir, se dio en un año, en una época del año, y lo que pasa con David y Betsabé pasa al año siguiente. ¿De acuerdo? Y vale la pena decirlo, desde la anterior batalla, o sea, desde el capítulo 10, David ya no fue a la guerra. Solamente le mandó a Joab, que era su general. ¿De acuerdo? Le manda a Joab. Ahora, aquí no se dice por qué no fue David a la guerra. Solamente se dice que David no fue. Y hay muchas especulaciones al respecto. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Pero desde ya les comento. La Biblia no dice por qué no fue. Y ya vamos a ver por qué no dice. ¿Ya? Pero una de las razones que algunos suponen es que posiblemente David ya esté viejo. ¿Ya? No necesariamente por ocioso, sino porque David ya está viejo. Ustedes se acuerdan que más adelante, en unos capítulos, más adelante, cuenta que David estando en batalla se cansa y casi le matan. Y desde ahí los generales le dicen, no, tú ya no vas a la batalla, vamos nosotros y tú más bien quédate tranquilo porque ya no estás tan joven como antes. Entonces algunos suponen que esta historia está pasando justamente por esa razón. David ya no tiene la misma fuerza de antes y por eso se queda en el reino. Luego, otra opción de por qué se queda David es por lo siguiente. Es justamente por cuidar una cuestión de sublevaciones, porque esto, como les digo, a veces estas historias, como hemos visto, no están cronológicamente ordenadas, o algunas están pasando de manera simultánea. Entonces, acuérdense que el reino de David siempre estuvo, por así decirlo, acosado, siempre estuvo amenazado por la sublevación. Y de hecho, el capítulo 13 es lo que da pie a la sublevación de Absalón, su hijo. Después sigue otra sublevación de otra persona y de unos cuantos más, ¿ya? Y siempre estaba en pendiente, o digamos, en constante peligro de sublevación, de que le quiten el trono. Y si es que el rey dejaba el trono, dejaba la capital y se iba a la guerra, era más probable, dicen algunos, que digamos, o sea, el riesgo de sublevación crecía. Entonces David se queda, según esta propuesta, para cuidar el reino, para que no haya una sublevación. Esto, como les digo, se saca a partir de las sublevaciones que vienen en los siguientes capítulos. Ya, la de Absalón, la de, ¿cómo es? Abishai, si no estoy mal, bueno, en fin. Hay como 2 o 3 sublevaciones más adelante y el asunto es que por eso posiblemente también David se quedó. ¿De acuerdo? Otra, como bien lo dicen, pero esto no es tan académico, digamos, esto lo he escuchado más en el ámbito de cristiano, digamos así, de la interpretación de este texto, de que David sale y está de vago, y entonces a partir de su desocupación es que nace todo esto. Pero digamos, incluso su desocupación, lo que quiero decir es no soluciona el por qué se quedó. ¿Ya? Porque que haya estado desocupado no tiene que ver mucho con que no haya ido a la guerra. ¿Ya? Entonces, las opciones más plausibles, digamos, parecería, yo me inclino mucho más a pensar que seguramente David ya estaba siendo más viejo, ¿ya? Y era la forma en cómo más adelante ya se queda más explícito de que su gente mismo le dijo no vayas a la guerra porque ya no estás tan joven como antes. Sea como fuera, en todo caso, el asunto es que David se queda, ¿ya? Y como les decía, el contexto anterior es la batalla esta contra la coalición amonita aramea y que están todavía conquistando la capital de los amonitas. ¿Ya? Ok. Entonces, dice el 11.1. Vamos leyendo. Voy a leer como dice o cómo sería en algunas partes, no en todo, porque como saben, no es que toda la Biblia está mal traducida, solamente hay que hacer algunas puntualizaciones, creo yo. Entonces, comenzamos con una puntualización, ¿ya? En la Biblia, nuestra Reina Valera, la que seguramente tenemos todos, dice, aconteció al año siguiente, ¿ya? Y esta es una forma de traducir. Literalmente, ahí dice, a la vuelta del año. Y fue a la vuelta del año. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Ya?
siempre has entendido esta frase de a la vuelta del año, justamente que cuando un año inicia. Entonces, por eso es que algunos suponen o proponen que, estudiosos evidentemente, que esto está pasando por la época de primavera. O sea, por estas épocas, vale la pena decirlo, fíjate. Entonces, por estas épocas Perdón, del año. José. Sí, ¿La vuelta del año no es en el mes séptimo? no necesariamente, porque para el mes séptimo no es proclive o no es plausible para las guerras, porque es una época lluviosa. ¿Y abril, aguas mil? Pero no aquí, pero aquí. En ese tiempo era No, la la primavera, vuelta del año es cuando cambian los años. no necesariamente. Aquí, por lo general, por eso les digo, a ver, es cierto lo que dice Carmita, que el año, digamos, el número del año cambia con Etanim, ¿no? Con el mes, con trompetas, con el mes séptimo, ahí cambia el número de año. Pero resulta que en esta época, y vamos a ver, porque lo que dice Carmita es cierto, eh, lo que quiero decir es, la mayoría de estudiosos proponen esto, que es por la siguiente frase que dice, ¿no? Al tiempo que los reyes salen a la guerra. Entonces, ¿cuándo es el tiempo que los reyes salían a la guerra? Era en primavera, cuando se había acabado la temporada seca del verano y comenzaba ya de nuevo a haber vientito y a ser un poco más, digamos, más plausible el hecho de salir a la guerra, ¿ya? Por eso dicen la vuelta del año es justamente la primavera. No porque cambia de año, sino porque es la época en la que los reyes salen a la guerra. Esa es la primera opción. Ajá, es como, sí, o sea, más que nada, digamos, es que no solo, digamos, yo me equivoqué un poco al decir solamente la vuelta del año. Esto va ligado con esto de en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, ¿ya? Y eso de los tiempos que cuando los reyes salen a la guerra, según los estudiosos, es cuando esto es en primavera, ¿de acuerdo? Justamente después de que ha pasado la época de sequía, de calor, ¿ya? En fin, eso es lo uno. Luego, pero no es la única interpretación, ¿ya? La otra forma de entender esto es lo siguiente, que haya sido a un año exacto de la guerra que se relató en el capítulo anterior, independientemente de cuándo haya sido, ¿ya? Porque en el capítulo anterior hay una guerra contra los amonitas, esa guerra no terminó ahí, ¿ya? O terminó contra los amorreos, contra esa colisión de Hadadezer. Ahí se acabó eso, pero la guerra contra los amonitas siguió. Porque acuérdense que cuando Joab divide al campamento y todo lo demás, los amonitas se recluyen en su ciudad capital, pero no lo conquistan. Y Joab se regresa a Jerusalén, ¿ya? Entonces ahora la guerra sigue, ¿de acuerdo? Sigue en contra de ellos. Entonces, la otra opción de lectura que algunos proponen es que a la vuelta del año significa a un año de esa guerra anterior, independientemente de cuándo haya pasado. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de las dos en realidad, ¿ya? El asunto es que pasa un año, ¿ya? Y dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, vale la pena decirlo, tal vez en alguna versión que ustedes tengan, va a decir en el tiempo que los mensajeros salen a la guerra, ¿ya? Y esta es una lectura que creo que si no me equivoco se inspira en la Septuaginta, porque la Septuaginta lee Melahim, o sea, mensajeros. En cambio, la Biblia, digamos, de la versión hebrea, el texto masorético, lee Malahim. Perdón, al revés. La Septuaginta lee Malahim, o sea, mensajeros, ¿ya? Y el texto masorético lee Melahim, o sea, reyes, ¿ya? Y básicamente es lo segundo, cuando los reyes salen a la guerra. Y algunos, justamente apoyados en esta expresión, sugieren o entienden que es a un año de la guerra anterior, porque la formulación los reyes sería una referencia directa a los reyes arameos. O sea, digamos, desde un año de la anterior batalla que salieron los reyes, cuando salen estos reyes a la guerra. Básicamente eso. En fin, el asunto es que ha pasado un año, ¿ya? Y desde ese un año David ya no va a la guerra, ¿ya? Porque en esta que pasó en el capítulo 10, David no fue. En esta sí, en esta tampoco va, perdón, en esta tampoco va. Y dice, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Ya? Ahí, esto es como el preámbulo de la historia. Lo que nos quiere decir es, en términos generales, en cuanto al reino, hay una guerra, David no fue. David se queda. Y dice, y sucedió un día, al anochecer, al atardecer,
¿ya? Que se levantó David de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías de Teo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿De acuerdo? Dice el 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy embarazada. ¿Ok? Ese es el hecho. Ahora, fíjense ustedes. Aquí me llamó la atención porque por lo general, lo que nos contaba nuestra hermana Edita María, que decía se está bañando en un río. ¿Ya? Pero si leemos el texto, nunca dice que estaba en un río. De hecho, el texto es ambiguo. Y ya vamos a ver por qué. Acordémonos que aquí primero, en qué horario del día estaba pasando. Esto está pasando, pongan ustedes por tirar una hora, tipo 4:30, 5 de la tarde, cuando está cayendo el sol. Seguramente David se estaba levantando de su siesta después del almuerzo, pongan ustedes, por decir algo. ¿Ya? O sea, porque dice que se levanta de la cama, entonces eso se entiende como que se levantó de una siesta. Se levanta de una siesta y a esa hora del día, digamos, se presta mucho, a esa hora de la tarde ya, más bien se presta mucho para hacer una caminata, como cualquiera de nosotros saldría cuando está, digamos, en su casa o lo que fuera, se despierta de una siesta y sale a darse una vuelta por la terraza, ¿ya? Y dice que se paseaba sobre el terrado de la casa real, ¿no es cierto?, del rey. Dice, y vio, aquí viene el asunto. El asunto es que esta frase de desde el terrado es ambigua, porque no se sabe quién desde el terrado. Si David vio desde el terrado o si la mujer estaba sobre el terrado. De su casa, se entiende. ¿Ya? Nosotros leemos y vio desde el terrado a una mujer. O sea, David estaba en su terraza, como dice arriba que estaba en la terraza, vio desde la terraza hacia abajo. ¿No es cierto? Acordémonos que geográficamente Jerusalén es una colina, ¿no? Y la casa real, primero que no hay vestigios de esa casa real de David, pero se entendería que estaría en la parte alta, ya en los lugares más protegidos, cercano al lugar de lo que sería el templo, posteriormente. Entonces, de ahí es plausible que se vea hacia abajo, ¿ya? Y según lo que diría aquí, como nosotros entendemos, David sale a su terraza y desde la terraza ve hacia abajo, ¿ya? Esto es plausible. Ahora, la cuestión es que en hebreo no es tan sencillo como eso, porque desde la terraza se puede entender tanto que él vio desde la terraza o que la mujer estaba desde la terraza, bañándose, ¿ya? Entonces, el asunto es que primero no había un río, ¿ya? Porque sí hay un río, el arroyo del Cedrón que da por ahí y todo lo más, pero no da para esto, ¿ya? ¿Qué pasa? Y para que David le haya visto, ¿ya? Aquí primero vale la pena decirlo. Hay muchos esquemas de cómo eran las casas en esa época. Y para que David le haya visto a esta mujer, a Betsabé, después sabemos que es Betsabé, ¿no es cierto? Se entiende, y ya sabemos que es Urías, el esposo. Urías era uno de los 30, ya de David. Ya, esto lo podemos ver justamente en segundo de Samuel 29, pues 24. Sí, 24. No, 23. Perdón. ¿Ya? Urías consta como el último de los 30 valientes, ¿no? De los guerreros de David, en el versículo 39. Segundo de Samuel 23, 39 dice, entre todos los demás, dice Urías de Teo. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo. Entonces, al ser Urías de Teo, uno de los principales guerreros de David, debía tener una casa cerca del rey, porque toda la gente de confianza, personal y todo lo más, vivían en la ciudad real y estaban cerca del palacio real. Una casa, digamos, modesta, pero dentro de la ciudad, ¿ya? Y por lo general hay estudios de estos arqueológicos que demuestran que las casas cotidianas o normales de la época, de la gente, digamos, aristócrata de la época, constaba de 3 o 4 cámaras. Era como decir una cámara principal, un cuarto grande, que hacía de dormitorio de la familia, que esa por lo general estaba pegado a la muralla de la ciudad, ¿ya? Y después se desprendían dos cuartos que se utilizaban, más pequeños, que se utilizaban para cocina, almacenamiento de animales, almacenamiento de comida y cocina, ¿ya? Y arriba tenían una terraza, ¿ya? Esa es como normalmente, digamos, era la forma
genérica, digamos, de estándar de las casas de los aristócratas, y, digamos, de la época, ¿no? Urías vendría siendo uno de ellos, al ser uno de los principales guerreros, o los más fuertes de David, tendría una posición cerca de la ciudad y todo lo demás. Entonces, lo que se entiende más bien, por eso les decía, no dice que Betsabé se estaba bañando en un río, sino que se estaba bañando. Ahora, esto hay que tener un poco de perspectiva, digamos, porque como Jerusalén es colina y la casa del rey estaría arriba, él sale a ver desde aquí. Y claro, ¿qué hace una mujer bañando hacia el aire libre? Es la pregunta, ¿no es cierto? Que mucho se hace. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que, claro, ahí tiene sentido que Betsabé es la que se está bañando en la terraza. ¿Por qué? Porque según la configuración de las casas, la terraza era el único espacio donde una mujer podía tener privacidad para bañarse. A diferencia del cuarto de abajo, donde era, digamos, era como decir, no había este concepto de sala-comedor, ¿no? Era el dormitorio, entonces ahí estaba la familia, estaba toda la gente, no había privacidad, la cocina, el almacenamiento, digamos así, no había, fue un patio. Entonces el único lugar donde una mujer podía tener privacidad para su aseo y demás era la terraza. Y dado que la ciudad de Jerusalén era en colina, estaba arriba, tenía privacidad. Y por eso se explica que se esté bañando, así. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces no es que sale, porque a veces, no, me parece haber escuchado que a veces se dice, no, pero ¿qué también? Bueno, también sabe cómo va a salir a bañarse así a la buena. Y en un río a veces le imaginan, ¿no? Como que David así, y un riachuelo ahí, la sabe así toda, así cual novela cual novela que a veces suele pasar, ¿no? De la típica mujer que sale al río y se baña y todo, y está el otro viendo. Parecería que está inspirado en este capítulo. En realidad no, en realidad más bien Betsabé está subiendo en un acto de privacidad a la terraza donde tenía espacio ella para su aseo, y dado que está en colina, el único que le podía ver era el rey, o a la gente que estaba en el rey arriba, con el rey arriba en la casa. ¿De acuerdo? Entonces el asunto, más allá de lo que haya sido, el asunto es que David sale, sin buscar mal, sale y le ve bañándose, ¿no es cierto? Y dice, era hermosa. ¿Ok? Y después dice el 3, David envía a preguntar por aquella mujer y le dicen, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Ahora, aquí hay una curiosidad. Si ustedes se acuerdan de todas lo que hemos leído ahí en la Biblia, las mujeres por lo general no tienen el nombre del esposo, no tienen el nombre del papá cuando ya se casan. ¿Sí me explico? O sea, aquí debería decir directamente, así como se acuerdan ustedes con la otra mujer que cogió David, ¿se acuerdan? La del necio, ¿cómo era? Abigail. Abigail, mujer de, ¿cómo era? Se me fue. Abigail, mujer de Naval. Nabal. Gracias, Carmita. Entonces ahí no dicen el nombre del papá, dicen Abigail, mujer de Nabal. Toma el nombre del esposo, no del papá, cuando ella es casada. Sin embargo, aquí, curiosamente, a Betsabé se le presenta como Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Eso es curioso, ¿ya? Y esto vamos a ver por qué es interesante, porque aquí se arma una especie como de novela, ya, muy, muy interesante. Resulta primero que Eliam también, primero que Eliam, digamos, y aquí es una curiosidad que debemos saber, Eliam significa mi Dios o Eliam, o sea, mi Dios es con mi pueblo, con el pueblo, ¿no? Eliam, mi Dios es con el pueblo, básicamente. Pero hay unas cosas en hebreo que una persona puede tener, digamos, diferentes estructuras o conformaciones del nombre. Uno de los ejemplos es este Eliam, porque aquí Eliam, o al papá de Betsabé se le llama Eliam. Pero si leemos en Primero de Crónicas 3:5, vamos a ver que se le llama diferente. ¿Pueden leerlo alguien de pronto, por favor? Y especial énfasis en el papá de Betsabé, ¿no? Primero de Crónicas 3:5. ¿Cómo dice? Dice, dice así, estos 4 le nacieron en Jerusalén, Simea, Bat, Natán y Salomón, hijo de Betua, hija de Samuel, de Amiel, hija de Amiel. Ajá. De Betsabé, hija de Amiel. Muy bien. Entonces, fíjense, en Crónicas le llaman
Amiel. Y aquí en Samuel le llaman como Eliam. Eliam. Mm. Si ustedes se fijan, uno diría son dos nombres diferentes. En hebreo no. Porque Amiel es lo mismo que Eliam. Es el mismo nombre, solo cambia. Si se fijan, tienen el El y el Am. Solo que le dan la vuelta. ¿Ya? Y muchas de este fenómeno pasa con varios nombres de varias personas. ¿Ya? Sí, eso básicamente. Este es uno de los casos bien curiosos, digamos. En Crónicas se le reconoce como Amiel, en cambio aquí se le llama Eliam. Es el mismo, ¿ya? En fin, pero resulta que este Eliam, ¿ya? No se sabe quién es, ¿ya? O sea, más bien dicho, hay una teoría de quién sea, ¿ya? Pero no puede ser la única, pero si es que fuera así, y parece que es así, digamos, tiene mucha tela que cortar, ¿ya? Resulta que fíjense ustedes, hay un valiente también de David que se llama Eliam, que si volvemos a 2 de Samuel 24, aparece en el versículo 34. Entre los valientes de David, los 30 que se le llaman, ¿no es cierto? En el 34 dice, Eliam, hijo de Ahitofel, Gilonita. ¿Ya? Entonces muchos suponen que es este Eliam. ¿Ya? Es este Eliam, hijo de Ahitofel. El asunto es que este Ahitofel aparece después también en la historia, y este Ahitofel es el que le aconseja a Absalón que se subleve y que él sea rey. Y si es que así fuera, se arma una novela muy interesante, digamos así, porque aquí, digamos, sería el abuelo, si ustedes quieren, de Ahitofel sería el abuelo o el, digamos, sí, ¿qué se diría? Estaría relacionado con Betsabé. Explico, o sea, habrían matado al nieto, Urías sería el nieto de Ahitofel, habría David matado al nieto, y cuando Ahitofel le sugiere a Absalón que se subleve, parecería que hay como un círculo como de venganza, alguna cosa así medio implícita, no está esto explícito, si es que suponemos que este Amiel que aparece, es Eliam, que aparece aquí en 2 de Samuel, es el Eliam, papá de Betsabé. Ahora, vale la pena decir, hay muchos otros de Eliam, ¿ya? Pero este es el como más cercano a David, ¿ya? Algunos suponen que es este Eliam, ¿ya? Esto, como les digo, no está nada dicho, no tenemos lastimosamente el registro civil de esa época como para saber quién era, pero al menos aquí se puede tener una pista de quién sea, y si así fuera, es un embrollo que vamos a ver ahora, básicamente que tiene unas consecuencias muy fuertes. En todo caso, nos presentan a quién era Betsabé. El asunto aquí es que nos importa no tanto el papá, que es dato curioso, pero por otro lado aquí nos presentan a Urías. Y Urías dice aquí Eteo. Ahí más que Eteo, ya es hitita, ¿ya? Y los hititas eran un pueblo originario de la península de Anatolia, lo que actualmente es Turquía, ¿ya? Los hititas, ¿de acuerdo? Entonces este hombre era hitita, o si se quiere, era de descendencia o de ascendencia hitita, ¿ya? Según se dice, este se le reconoce como hitita, pero tiene un nombre evidentemente teofórico, Amiel o Eliam. Tiene un nombre más bien hebreo, si se quiere. Entonces, ¿por qué se le llama? Es otra pregunta. ¿Por qué se le llama hitita? Si es que tiene un nombre incluso hebreo, ¿ya? Urías especialmente, perdón. Porque Uría significa mi luz es ya. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión, o lo que algunos suponen, es que su abolengo, su familia, sus antecesores, eran de origen hitita. Y por esas cuestiones de migración y todo lo demás, seguramente fue un hitita que nació, digamos, ya en la época de los jueces, de los reyes y demás, y ya nació en el territorio de Israel, pero originariamente era hitita. ¿De acuerdo? Algunos, en cambio, sugieren que por ser hitita era un mercenario, era alguien así, pero por el nombre que es un nombre teofórico, Uriya, no da para que sea un mercenario. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Y dice, y envió David mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vale la pena decirlo. Aquí esta parte de su inmundicia no aparece en todos los textos,
¿ya? No aparecen todos los testimonios antiguos, sino más bien parecería que la versión original es, y ella se purificó y se volvió a su casa. Ahora, dice que en el versículo siguiente es que concibió la mujer, y muchos, con este tema de la concepción, de que quedó embarazada, muchos dicen cómo es que pasó esto y por qué se está purificando, ¿ya? ¿Por qué se está purificando? Y esto va atado con el tema del embarazo, digamos. Y lo que explican muchos, ¿ya? Lo que explican muchos es lo siguiente. Ella se purifica, y ¿por qué más bien? ¿Por qué se estaba bañando por un lado? Y se ata justamente a todo esto, es porque, por lo general, ustedes recuerdan que incluso dentro de la Biblia, ¿no? Dentro del Levítico, está establecido que la mujer cuando termina su periodo menstrual debe esperar 7 días, se purifica y entonces puede volver a tener intimidad con su esposo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se entiende mucho es que aquí habría pasado, o Elisheba, perdón, ¿cómo es? Betsheba, perdón. Betsheba estaría, habría terminado su periodo de purificación después de su última menstruación, digamos, y ella estaba bañándose por ese asunto, y ahí es cuando David interviene y ella lo que hace es terminar el ritual que no pudo terminar, digamos, de limpieza, de purificación de su periodo menstrual, si se quiere. Y eso explicaría, ya, por un lado, que incluso hasta médicamente entiendo que justamente en ese periodo de ovulación de la mujer y demás, hay mucha más probabilidad de que la mujer sea fértil, ¿ya? Entonces, muchos sugieren esto, de que justamente coincidió con eso, y por eso es que Betsabé se queda embarazada, digamos, hacia la primera, ¿ya? El asunto es que se queda embarazada. Ahora fíjense ustedes aquí, vale llamar la atención sobre una cosa. David siempre hizo cosas cuestionables, ¿de acuerdo? Si lo vemos así en términos generales, David siempre ha hecho cosas cuestionables, ¿ya? Huir de la familia del rey, ¿me explico? Disolver ese matrimonio que ya tenía su esposa Mical, aliarse con los filisteos, siempre hizo cosas un poco cuestionables, ¿se acuerdan ustedes que rayaba un poco ahí en la línea de lo permitido? No, a veces. Pero, ¿cuál es la diferencia con este asunto, con este pasaje? Que en los anteriores pasajes, cuando David hacía algo que parecía un poco extraño, que podría ser reprochable, siempre el texto decía por qué lo hizo. Entonces, por ejemplo, se fue con los filisteos porque huía de Saúl, y lo que en realidad estaba haciendo era ganar, digamos, del favor de los judíos al vencer a las otras personas y todo lo demás. Siempre decían como que por qué. Sin embargo, en este capítulo, en este evento, no dice la intención de David. Solo nos cuenta lo que pasó, pero no cuenta por qué pasó. No dice que David estaba vago, estaba ocioso, estaba lujurioso. No lo dice. No nos dice por qué. Solamente nos dicen los hechos. No fue a la guerra, había una guerra, él no fue, salió, le vio, tuvo intimidad con ella, quedó embarazada. Punto. No nos dicen nada más. A diferencia, como les digo, de otras historias de David, en donde sí nos dicen, y esto fue por esta razón, por esta razón, por esto, no, ¿ya? Aquí no nos dicen por qué, solo nos cuentan la historia. ¿De acuerdo? Y de aquí justamente ya vemos que con esto se consolida o se configura lo que es un gran pecado, y un pecado capital incluso, ¿no? Se configura un pecado capital de muerte, porque acuérdense ustedes que según Deuteronomio 22:22, cuando una persona comete adulterio, es reo de muerte, tanto él como ella, tanto el hombre como la mujer. Sin embargo, aquí en adelante, del 6 hasta el 27, van a ver justamente todo el tema de lo que hace David para encubrir su error. Porque aquí David sabe que, digamos, ¿por qué David se siente mal? ¿O por qué David hace lo que hace? No por otra cosa, sino porque la señora quedó embarazada. Si no hubiera quedado embarazada, no pasaba nada, entre comillas. ¿Me explico? Pero ¿por qué David se pone y arma todas estas cosas? Todo lo que viene en la historia, porque queda embarazada. O sea, porque había una prueba de su acción. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer. Entonces la siguiente sección de toda esta historia está del 6 hasta el 27. Y dice así. Entonces David envió a decir a Joab, ¿no? Que estaba en la guerra Joab, y dice, envíame a Urías, hitita. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la paz de Joab, por la paz del pueblo y por la paz de la guerra.
Así dice literalmente. Cuando sabemos que en la Biblia en hebreo dice, preguntó por el shalom, ¿no? Preguntó por el shalom, aquí sí se puede entender por esto, no es literalmente la paz, porque si yo leo sería una contradicción, preguntó por la paz de la guerra. Es extraño, es como dice aquí, el estado, no cómo está la cosa, ¿de acuerdo? Entonces dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Este lava tus pies puede entenderse en dos maneras. La primera, que le está diciendo, estás cansado, vete a tu casa, refrescate. Pero la otra es que sea un eufemismo para decir, ten intimidad con tu esposa. O sea, ve, descansa y duerme con tu esposa. Esto evidentemente se nota que es David intentando tapar su error, porque si Urías estaba con Betsabé, ya no le era atribuible el hijo. Y le quería, como decimos aquí criollamente, le quería chantar el guapo. ¿Ya? Entonces, o sea, fíjense las acciones del rey David. Entonces, fíjense, dice, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Aquí hay un tema con la lectura, ¿ya? Aquí algunos suponen que realmente fue eso y como lo que se entiende es como la actitud de David ante como para que se vaya, como para que tenga una buena noche con su esposa y todo lo demás, le manda comida, le manda una porción. El asunto es que hay variantes de lectura en esta frase en hebreo y la alternativa, para no ser muy cansón el asunto, es que se puede leer diciendo, y saliendo Urías de la casa del rey, él marchó con los que cargaban a las armas. El asunto es que no se fue a la casa. ¿Ya? Y dice así, pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? O sea, no has venido de una jornada, quiere decir. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa, en su cama, con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. ¿Ya? Entonces, esto fíjense ustedes que es como el intento A, que es horrible, ¿no? De David de querer tapar su error. ¿Cuál era la intención? Está la mujer embarazada, tráemele pronto al Urías y le hago que duerma con la mujer y ya está. Y con eso se sobreentiende que el guau es de él y no hay problema. Pequeño detalle, Urías no fue. Y Urías se porta mucho más leal con la casa de David y con la causa, porque acuérdense que Urías era uno de los valientes de David. Entonces él trae un reporte de la guerra y dice, todo estamos bien, básicamente, están marchando bien, y le dice, bueno, ándate, descansa, reponte, deleítate, y ya. Buena gente el rey, entre comillas. Pero en realidad Urías, en realidad le saca justamente uno de los motivos que David en un momento tenía, y esto es algo muy, muy fuerte que siendo otra persona David le hubiera hecho reaccionar, o en otro momento le hubiera hecho reaccionar a David, porque le dice algo que él mismo dijo, ¿cómo yo puedo estar en paz si el arca del Señor está en tiendas? Es lo que le motivó a la intención de construir un templo. Aquí Urías le dice algo parecido. ¿Cómo puedo yo estar feliz? ¿Cómo yo puedo estar acostado, durmiendo con mi esposa y lo que sea, si mi Señor está en guerra? ¿Cómo puedo yo estar en paz? O sea, esto es como un eco de la intención que David mismo tuvo hace un tiempo. Pero aquí David está enceguecido y no lo nota. Y lo que más bien es se enoja y le manda a dormir. Él duerme con sus compañeros, con los de la guardia, y David se frustra y le dice, bueno, de nada, emborrachémosle, démosle de comer y ya. Y después lo que hace es todavía peor. Y dice, el 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, y dice, y escribió en la carta diciendo, pongan a Urías al frente en lo más duro de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Eso decía la carta, ¿ya? Dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde
sabía que estaban los hombres más valientes del otro lado. Ahora, ¿qué pasa? Esta no es la forma usual de cómo se entrega un mensaje. La forma normal de cómo se entregaba un mensaje es que el rey redactaba la carta o lo dictaba, lo que fuera, le entregaba al mensajero y el mensajero llegaba y el mensajero leía y le leía. Pero al parecer aquí le mandó en top secret, en sentido confidencial, porque en el camino no lo leyó Urias y cuando llegó se entiende que tampoco él le leyó la carta, sino que tanto David escribió, digamos, en secreto la carta y Joab la leyó en secreto, de tal manera que Urias no se enteró. Y, cosa más horrible, Urias mismo llevó su sentencia de muerte. Urias mismo llevó la carta, o sea, es todo horrible. Y dice, entonces finalmente Joab le pone en el lugar más recio, ¿ya? Aquí no nos dice qué pasó como tal, nos va a decir el mensajero que envía a Joab de regreso, ¿ya? Porque acuérdense que aquí, vale la pena decirlo, Joab estaba sitiando una ciudad amurallada, ¿no? La famosa Ramá de Amón, ¿ya? La famosa Ramá era una ciudad amurallada. Y ponerle en lo más recio de la batalla, aquí nosotros nos imaginamos de pronto que estaban enfrentándose los dos ejércitos, así en un campo, en una planicie, se están enfrentando los dos, pues en la primera línea. No, aquí estaban sitiando una ciudad, y lo que le dice que estaba donde la ciudad, donde que le ponen la primera línea, si es cierto, le ponen la primera línea, pero hacia el muro. Es decir, corría más riesgo de que le lancen algo, de que le lancen un flechazo, alguna cosa. Entonces le pone ahí donde era más vulnerable. ¿De acuerdo? Porque por lo general a las ciudades amuralladas lo que se hacía era rodearle hasta que se agote, se quede sin recursos, se quede sin comida, se quede sin agua eventualmente, y o bien se mueran o bien se rindan. ¿Ya? Pero nunca era un tema de vamos y subimos las murallas y tal, porque era arriesgar mucha cosa. ¿Ya? Entonces aquí, al parecer, hace y David manda una estrategia un poco contraintuitiva en la guerra, o sea, una estrategia muy loca. Pónganle y ataquen. Ataquen una ciudad amurallada. ¿Todo por qué? Por matar a una persona. ¿Ya? Entonces, dice el 17, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y también murió Urías hitita. Entonces entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿Ya? ¿No sabían que lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? Esto está en Jueces 9:50. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías de Eteo es muerto. Y aquí hay una cosa que no cuadra mucho, ¿ya? Y es que aquí Joab presupone que David va a estar enojado. Y no debería estar enojado, porque él mismo le mandó. ¿Ya? En todo caso, el asunto es que aquí le manda con esta instrucción de perdimos, básicamente. Perdimos algunos hombres, nos acercamos muchos, murieron algunos, pero entre ellos murió Urías, guiño, guiño. ¿Ya? Y dice, el 22, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías hitita. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada come, unas veces a uno y otras veces a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú esfuérzate. ¿Ya? Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Fíjense ustedes. Entonces, aquí se le presenta, fíjense, a un David muy sanguinario, ¿ya? Que sabe que ha cometido un error, con todo lo inteligente que es. O sea, fíjense ustedes, ¿no? Que todo aquello que Dios hasta el momento estaba utilizando para bien, ahora lo utiliza para mal. ¿Ya? Él lo que pensaba es cómo la libro. Entonces, fíjense ustedes que lo que él hace es, si no puedo chantarle el guagua, ¿cómo hago para que el guagua sea mío?
y no tenga lío. La única forma es que la Betsabé quede viuda. ¿Por qué? Porque casándose luego con la Betsabé, luego del luto, ya se entiende que el guagua es de él. Y ya, y que así cubre su error. ¿Me explico? Entonces era, en teoría, un plan redondito. La primera, chántale el guagua, no funcionó. Bueno, le mando a matar. O sea, le pongo ahí, parece una muerte accidental, porque como él dice, no tengas pena, en la guerra unos mueren. La gente muere en la guerra. Una vez a unos, ahora le toca a Urias. Qué pena. Pero esto era para ocasionar que Betsabé quede viuda y así él se pueda casar y el guagua ya sea legítimo. Ese era el asunto. Esto, fíjense ustedes, se puede comentar un montón de cuán mal está y creo que queda sobrando, digamos. El asunto es que aquí se muestra, como les digo, una historia en donde el rey David utiliza toda su inteligencia, todo lo que Dios le dio, para su propio, digamos, para tratar de cubrir un pecado suyo. Y ahora viene la consecuencia, ¿ya? Y que vamos a ver que las consecuencias en realidad son más grandes que lo que parecía, ¿de acuerdo? Entonces, hasta la primera parte del versículo 27 es esta primera historia, ¿ya? Esta frase que sigue es una de las que se suele decir que presenta justamente la perspectiva divina de esto, ¿ya? Y aquí pone justamente la balanza. Esto que David hizo fue desagradable o fue malo ante los ojos del Señor. ¿De acuerdo? Y ahora fíjense ustedes. Aquí nos enfrentamos a un pasaje muy parecido a lo que ya leímos con Saúl. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl fue rey? ¿Ya? Y le dijo, consigue a la gente, todo lo demás, el profeta Samuel en ese momento, le dijo, pero espérate a que yo llegue y sacrifique contigo. ¿Se acuerdan ustedes? Y el profeta Samuel llega y ya había sacrificado, estaban listos para la batalla, y ahí fue cuando el Señor cortó con Saúl, ¿se acuerdan ustedes? Y a pesar de que Saúl también reconoció su pecado y dijo, yo pequé, perdóname, ¿no es cierto? Ya no le restauró el reino. Aquí vamos a ver que pasa exactamente lo mismo, salvo que aquí la consecuencia es, te perdono, pero estas consecuencias, este acto va a tener consecuencias muy, muy graves para vos. ¿Ya? Y dice así, el Señor envió al Natán a David, al profeta Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres, y aquí fíjense esto que va a decir es lo que se llama una parábola de juicio, o una parábola judicial, si se quiere. Ya, porque no está tanto enseñando algo como las parábolas que el Señor Jesús hizo, sino es una parábola para hacerle entender la sentencia de él, la maldad de él. Y dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Una sola corderita que le había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió la nariz, se calentó, se enojó David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, el que tal hizo es digno de muerte, ponen aquí, ¿no? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, ponen aquí, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl, y te di la casa de tu siervo, de tu señor y de las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías y Tita te heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías y Tita para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán,
pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Pero, por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa primero acá? Aquí llega Natán y, como les decía, esto es lo que se conoce como una parábola judicial, ¿ya? Y aquí hay que notar algunas cosas. Aquí en la traducción, y especialmente en el versículo 5, ya sabemos la historia, ¿no? Le dice, había un hombre muy rico que tenía todo, y vino un visitante, y en lugar de tomar de las que él tenía, toma la la única corderita de un hombre pobre. Entonces, el contraste, fíjense ustedes, es entre un rico, avaricioso, codicioso, y un pobre, humilde, que tiene una única cosa, una única corderita. ¿De acuerdo? Esto, fíjense ustedes, cumple esta parábola, cumple su objetivo porque le hace reflexionar a David y hace que sea un justo juicio, en este caso hipotético, digamos así. Entre paréntesis, vale la pena decirlo. Según recogen algunos académicos, en las historias de los alrededores de Beersheba, ¿ya? Del sur de Israel, sí se cuenta con una tradición como esta, de la siguiente manera: o sea, si es que yo tengo un invitado, si es que alguien me cae de sorpresa, y yo no quiero poner uno de mis animales para darle de comer, puedo tomar uno de los de mi vecino, pero siempre y cuando no sea lo único que tenga mi vecino. Si es lo único que tengo, no puedo tomar eso. Pero si es que yo puedo, lo puedo tomar, y obviamente después le pago y tal. La única condición es que no sea el único animalito que tenga mi vecino, mi prójimo. Aquí, al parecer, David, Natán, inspirado por el Señor, le hace recuerdo de esta norma, digamos, antigua de los pastores, si se quiere así, y le hace esta parábola, ¿ya? Que aquí resalta, fíjense ustedes, resalta más que nada el mal que tenía David en ese momento, que era la codicia y la avaricia. ¿Ya? No resalta su cuestión lujuriosa. ¿Ya? O sea, no le está condenando, digamos, necesariamente por calenturiento, por así decirlo, por lujurioso, sino por haber tomado, ¿ya?, de alguien que era lo único que tenía. Porque él, teniendo un montón, no se conformó con eso y tomó del pobre. Entonces, una vez más, el castigo, digamos aquí, el mal que él comete, si bien es adulterio, no es tanto por eso lo que le castiga, sino por su espíritu avaricioso, por su codicia. Carmita. Entonces, este pecado tiene que ver con haber violado el juramento 10 o el 10 No mandamiento. No codiciarás. ¿Qué cosa? Entre otras cosas, la mujer de tu prójimo. Ajá, las cosas de otro, ¿no? Exactamente, las cosas de otro. Y aquí básicamente lo que él hizo fue codiciar, y no porque no tenía. Y ya vamos a ver la respuesta del Señor, que es todavía más fuerte. Entonces, el asunto aquí, por eso, en el versículo 4 se hace mucho énfasis en el verbo tomar. No tomaste de lo tuyo, sino tomaste, y tú tienes un montón, sino tomaste de un pobre. Entonces, el contraste es entre un rico avaricioso y un pobre humilde. Aquí, y la respuesta que David da, fíjense ustedes, es la siguiente. En un contexto de avaricia, así de robo, porque el ejemplo que le pone Natán no es de lujuria, no es de adulterio, es de un robo. ¿Sí o no? Es un robo. Ahora, por un robo no había pena de muerte. Ustedes recuerdan que en la Biblia, el Pentateuco, un robo no merece pena de muerte. El castigo era reposición. Entonces, fíjense, aquí lo que responde David en el 5, cuando dice, no se calienta, se enoja David y dice, vive el Señor. Y aquí en nuestras Biblias ponen, el que hizo tal cosa es digno de muerte, así no dice. ¿Ya? Literalmente dice así: hijo de muerte es el hombre que hizo esto. Así es. Ven Mavet Haish Asher Oser Ze. Dice así, más o menos. Dice, hijo de muerte, literalmente dice así, hijo de muerte, Ven Mavet es el hombre que hizo esto.
Ahora, de aquí es que todos se han decantado por interpretar como digno de muerte. O sea, se entiende. Ben Mavet, hijo de muerte, como dice aquí, ¿no? Digno de muerte. Se merece la muerte. ¿Ya? Pero no dice así, por lo siguiente. Porque dice, debe pagar la cordera con 4 tantos. O sea, debe pagar 4 veces más. Entonces, ahí viene la cosa. Si es que la intención de David hubiera sido mátelo, primero era desproporcionado porque era un robo nada más, por así decirlo. El ejemplo era un robo, era una avaricia, no era pena de muerte. Uno. Y segundo, si así fuera, ¿cómo es que ya muerto después le tiene que restituir 4 veces más? No es lógico. Ahora, entonces, ¿cómo se entiende el tema de hijo de muerte que ponen aquí? Una vez más, no dice el que tal hizo es digno de muerte, no dice así. Literalmente en hebreo dice, hijo de muerte es el que hizo tal cosa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se entiende hijo de muerte? Hijo de muerte, según se entiende, es un eufemismo como para decirle hijo del mal, como decirle hijo del infierno. O sea, como decirle este desgraciado, por utilizar otras palabras, ¿no? O sea, este hijo de la muerte. ¿Ya? O sea, es un desgraciado el que hizo esto. ¿Ya? Eso es lo que estaría diciendo. Y por lo tanto, merece o debe reponer 4 veces más. ¿Ya? Eso, entonces, no es que le está diciendo David, merece la muerte, pena de muerte para este. Porque el ejemplo era de un robo. Y un robo no se castiga con la muerte. ¿Ya? La que está diciendo ahí es como una injuria, un insulto, por así decirlo. Este hijo de la muerte. Ya, suena un poco raro. Pero es como decirle este desgraciado. Ya, este hijo del diablo, como decir, este malvado. Este malvado es el que ha hecho esto. Y debe pagar 4 veces más. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esto de ser hijo de la muerte significa alguien malvado, ¿ya? O sea, malo, ¿ya? Y que y que la pena en realidad era la restitución y 4 veces más. Esa era la condena que David muy bien la dio, ¿ya? El ejemplo hipotético. El asunto es que aquí David, o el profeta Natán, inspirado por el Señor, le dice, ese hombre eres tú. Entonces, fíjense que una vez más, por lo que le condena y el pecado, si bien es adulterio, más que el adulterio, digamos, como tal, o sea, como decir, no, la consumación es lo que, a veces no es tanto la consumación. Por eso es que el Señor mismo, cuando Él enseña sobre el adulterio, dice, ustedes piensan que lo grave es el acto, solamente. No, más grave es lo que pasa antes en el corazón. Eso es lo que realmente condena. No necesariamente el acto, que sí, es grosero y todo lo demás, por demás reprochable. Pero antes, lo más fuerte es lo que pasa en el corazón antes. ¿Ya? Eso es lo que daña, eso es el pecado. Por eso dice, no necesita, por eso es que no se necesita consumar. Basta, dice el Señor, que alguien lo desee con su corazón. Ya pecó. ¿Me explico? Por eso. Entonces, por eso es que aquí a David, fíjense, y lo que quiero hacer mucho énfasis en esto, en la condena de David, que digamos, el reclamo que le hace aquí el Señor a través del profeta Natán, no es porque, oye, te acostaste con otra persona. ¿Cómo te vas a acostar con la esposa de otra persona? No es tanto por el adulterio, sino por lo que vino antes, por la avaricia, por la codicia. Porque eso le llevó al otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si fuéramos nosotros, hoy nosotros diríamos, este David es un lujurioso, por ahí está, por calenturiento, por lo que fuera, ¿no es cierto? Y resulta que atacamos solamente, como decir, el síntoma, pero no se ataca la causa. ¿Sí me explico? Aquí el Señor va a la raíz, y no es que no le importe el adulterio, sino que antes del adulterio, como tal, la acción ahí, la consumación, vino el deseo de acá, de la mente. Y eso es lo que el Señor condena más. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí, una vez más, David se le condena por codicioso, no tanto por el adulterio, que sí, pero más por la codicia. Fíjense ustedes que es diferente verle así. A veces aquí pensamos, y como les decía, normalmente se suele entender que esta historia es de David siendo lujurioso,
pero no, en realidad, por lo que se le condena es por avaro, por codicioso, ¿ya? Y dice, ¿ya? Bueno, aquí en el 6, lo que dicen, hay algunos otros textos en donde no ponen 4 tantos, sino 7 tantos, ¿ya? Y aquí, si es que fuera 7 tantos, en hebreo se hace un juego de palabras con el nombre de Betsheba, porque Betsabé en hebreo se dice Betsheba, ¿ya? Y si fuera 7 veces sería algo así como Shifatayim. Entonces suena Shifatayim como Betsheba. Entonces es como un juego de palabras. Si fuera no 4 veces, sino 7 veces, sería como un juego de palabras en donde como para que él mismo reaccione que es respecto de Betsabé. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces se hace como juego de palabras. En todo caso, el asunto es que se debe responder, debía responder, digamos, la condena que David da es que se reponga, ¿ya? Con creces, ¿ya? Dice el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y aquí fíjense ustedes, vamos a ver. Aquí hay una variante de lectura. Como leemos nosotros en la Biblia, en nuestro segundo de Samuel 12, en la Reina Valera, ¿no es cierto? Resulta que dice, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor y la casa de Israel y de Judá. Entonces habla de casa y de mujeres, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, una variante de lectura, ustedes saben que en hebreo casa se dice bayit, pero una variante de lectura no es leer bayit, sino leer banot, o sea, hijas. Y si leo en vez de casa, hijas, miren cómo dice. Yo te di la hija de tu Señor, o sea, Mical, ¿ya? Y las mujeres de tu Señor, además te di las hijas de Israel y de Judá. Y si esto no te fuera poco, te hubiera dado mucho más. Entonces, ¿qué le está diciendo? No tanto le está diciendo, yo te di la casa de tu Señor, las cosas. Dice, te di suficientes mujeres. Si así fuera. ¿Ya? O sea, ¿por qué codicias? Ni que no tuvieras, en otras palabras, ¿ya? Entonces, fíjense, esto, como les digo, es una variante de lectura que no se lee casa, sino hija, porque en hebreo casa se dice vayit y hija se dice bat, pero en plural es banot. Entonces, en lugar de leer vayit o beitim, se lee banot, ¿de acuerdo? Entonces dice, yo te di la hija de tu Señor, o sea, Mical, y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di las hijas de Israel y de Judá. Ahora, el respecto de te di las mujeres de tu Señor en tu seno, eso es extraño. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca dice, o el relato nunca habla de que Saúl haya tenido un harem, haya tenido igual concubinas. No, no se dice. Y si así fuera, sería extraño eso, pues digamos, porque al momento en que David sí sube como rey, Saúl ya no estaba, y en todo caso hubiera sido el harem no de Saúl, sino de Ishbaal, ¿se acuerdan ustedes? Entonces suena raro. El asunto aquí en todo caso es que el Señor le está diciendo, mujeres tenías lo que quiera, mujeres tenías suficiente, tenías suficientes mujeres, y si hubiera faltado, dice, yo te hubiera dado, dice así. Dice el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías, Eteo y Tita heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora fíjense ustedes, todo este pasaje, todo este relato, esta profecía, si se quiere, esta palabra que el Señor le da, tiene todas las características de una sentencia divina, porque comienza diciendo, y la estructura más o menos es esta, comienza recordándole las bondades del Señor hacia la persona, ¿ya? Después le dice lo que hizo, y tercero le dice las consecuencias de sus actos, ¿ya? Eso es como por lo general suelen ser este tipo de profecías, ¿ya? Este tipo de, como suelen decir algunos oráculos, ¿ya? De estos mensajes del Señor, cuando son sentencias, por así decirlo. La estructura es, como les decía, un recuerdo de la bondad del Señor hacia la persona, luego decirle con punto y coma lo que hizo, y tercero las consecuencias. ¿Sí? Eso es como la estructura básica. Y como paralelo, por eso podrían revisarlo ustedes en casita,
es revisar primero de Samuel 15, que es justamente cuando Saúl se equivoca, y el discurso que le da Dios a Saúl a través de Samuel es básicamente el mismo. Le recuerda de dónde le sacó, luego le dice qué hizo, y luego termina diciéndole las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces aquí lo que le está diciendo es los cargos. Le dice, tú tuviste en poco las palabras del Señor, mataste a una persona, tú mataste a una persona para tomarte o para quedarte con la mujer de esa persona. Ese es el error, ¿no es cierto? Dice, y a él tú lo mataste. ¿Por qué? Porque David dijo, en la guerra muere la gente, o sea, no te preocupes, ahora es de él, mañana puede ser cualquier otra persona, en la guerra muere gente, así es la espada. A veces le toca a uno, a veces le toca a otro. Entonces, así pasa, no te apendes, le dijo. Entonces aquí el Señor le dice, no, ¿cuál casualidad? Tú lo mataste y utilizaste a tu enemigo para matarlo él. O sea, tú eres el que le mataste, no te hagas de loco. ¿Ya? Y ahora le dice a partir del 11 la consecuencia. Y dice, he aquí yo haré levantar el mal, dice, yo haré surgir, diría, ¿no? El mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, o sea, acostará a las mujeres con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar al Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Aquí igualmente hay un paralelismo con la historia de Saúl en el primero de Samuel 15, porque aquí también David reconoce su pecado, dice yo pequé. Igual lo hizo Saúl. El asunto es que con Saúl le dijo, hasta aquí nomás gracias. ¿Ya? En cambio con David, por la promesa que el Señor ya le hizo antes, le dice, ok, yo también te perdono, o sea, no vas a morir por esto, pero ese guagua debe morir. Ese guagua va a morir, ese niño va a morir. ¿Ya? Esa es la consecuencia. Ahora, ¿por qué muere el niño? Algunos de nosotros pensamos, o normalmente se suele pensar, que algún inocente tenía que pagar, ¿no? Y que tal vez aquí es una de las ocasiones cuando David vio al Mesías, ¿no? De que muere el inocente por el culpable, porque qué culpa tiene el guagua, el que tenía que morir es David y Betsabé, pero no mueren ellos, sino muere el guagua, entonces tal. Pero si leemos el texto, dice, por este pecado Dios te perdonó, no morirás. O sea, ese pecado quedó perdonado. Así de gratis, digamos, ¿ya? Por el puro afecto del Señor. ¿Por qué muere el guagua? Es por lo que dice en el 14, por cuanto hiciste blasfemar el nombre del Señor. Por eso muere el guagua. O sea, el guagua era, aunque no tenía ninguna culpa, pero era la muestra, la evidencia de que el rey pecó, de que el rey, que era el representante del Señor, pecó, se equivocó y era un error. ¿Me explico? Entonces es una decisión muy dura, muy cuestionable, muy dura, digamos, pero esa era la forma de cómo el nombre del Señor se limpiaba, no la reputación de David. Si lo vemos. ¿Por qué? Porque el guagua era producto de un error, de un pecado. En ese tiempo, ojo que estamos hablando del rey David, ¿no? No se extrapole ahora a, otro, a otros eventos actuales, ¿no? Estamos hablando del rey David. Estamos hablando del rey que Dios escogió, que era el hombre escogido y todo lo demás, que venía ganando y todo lo demás. Y esa persona, el rey de Israel, es el que se equivoca de una manera tan absurda, digamos. Por eso es que por su acto, dice el guagua, no puede existir. Porque no es que se manchó el nombre de David. No es que de aquí en adelante van a decir todos, sí, David fue un adúltero, ¿no? Lo que se mancilla, lo que se hace blasfemar, es el nombre de Dios. Y Dios es muy celoso con eso. Y por eso Dios toma la vida del guagua. ¿De acuerdo? Entonces, como para que veamos una vez más, en el relato, el adulterio y la codicia, por así decirlo, quedan cubiertos, no mueren. Por eso dice, tú no morirás. Pero
porque tú hiciste, además de eso, otro pecado más grave, que es que se blasfeme el nombre del Señor, ¿ya? Que se insulte, que se escupa el nombre del Señor, el guagua debe morir. Entonces son dos cosas diferentes, si se quiere. Ahora, hasta ahí, después ya sabemos cómo es que lo que viene con el tema del luto, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver, ¿cuáles son las consecuencias? Aquí el Señor le dijo, tú por tu pecado, nunca, dice, yo voy a levantar en el 10, dice, no, nunca se apartará de tu casa la espada. Y si ya vamos a leer un poquito, pues se acuerdan un poco la historia, ¿no? Más adelante debemos de leer la espada, significa que siempre van a haber muertos en la casa de él, y esto lo vio el mismo David. Porque después de esto sigue este episodio en donde un hijo de David viola a una hermana, o sea, la hija de David, a Tamar, él se enamora de su hermana, desea, la viola, después la desecha, se levanta Absalón y lo mata. Absalón después se restaura y después de Absalón se levanta otra vez contra el rey. ¿Ya? Y se cumple ahí lo que dice, ¿no? Y por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías de Eteo, dice, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto lo iba a hacer Absalón. Cuando Absalón, después de haber matado a su hermano y es restaurado, es integrado al reino, después de él se subleva y Absalón lo que hace es, a vista de todos en el palacio, se acuesta con todas las concubinas de David y David tiene que huir. Sin embargo, esto parecería que hasta ahí queda, pero en realidad no, porque esta profecía de que siempre va a haber espada en la casa de David sigue hasta la época incluso de Salomón. Acuérdense ustedes que cuando leímos la parashá esta de Salomón, el antecedente es que hubo una matanza de los hijos de David. Hubo una matanza de los hijos de David y Betsabé coge a Salomón y le esconde para que no lo mate. ¿Ya? Lo esconde y todo el más. Y digamos, y si se quiere, las consecuencias de este hecho, de este pecado de David, incluso se puede, digamos, extender, incluso hasta la división del reino. Se extiende de aquí, de este pecado, de este que se consumó y todo lo demás, de aquí se extrae. Porque es una cosa así como causal, de si no hubiera hecho, si no hubiera, y entonces no hubiera. Porque si no hubiera esto, no hubiera pasado lo de Tamar, no hubiera pasado lo de Absalón, no hubiera pasado todo lo demás, y no hubiera pasado incluso hasta lo de Salomón, no hubiera pasado un montón de cosas. Entonces, todo lo que aquí sigue, digamos, y que le va mal a David, es justamente a causa de este pecado. Incluso si se quiere, como decía así, incluso la división del reino se puede rastrear incluso hasta este momento. ¿Ya? Para que veamos que no es así tan sencillo a veces. Y lo que quería comentarles también con esto es que lo que veíamos en su momento en Romanos, a veces uno no se da cuenta del impacto del pecado. ¿Ya? Aquí para David era solamente una tarde, un gusto, ¿ya? Codició, lo hizo, lo logró, ya gracias. Pero no se dio cuenta que eso le generó un montón de problemas a futuro. Y no solo a él, a su descendencia además. O sea, generó un problema bien, bien grave. Y ahí es cuando uno a veces no dimensiona las consecuencias de sus actos. Dios nos guarde siempre. Pero aquí David nos da este ejemplo, el mismísimo rey David. ¿Ya? Entonces, le da la sentencia, David dice, yo pequé, reconozco mi pecado, perdón, y el Señor le dice, te perdona, no vas a morir. ¿De acuerdo? No vas a morir. Y después le dice, pero porque como hiciste blasfemar el nombre, ahí vale la pena decirlo en el versículo 14, nos dice a los enemigos. Eso más bien es un añadido. ¿Cómo se debería leer el versículo 14? Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar el nombre del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O en otras versiones dirá, porque con este asunto tú blasfemaste el nombre del Señor, tu hijo morirá. ¿De acuerdo? Entonces dice, el 15, y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño, y de que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó al Señor por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso, ni preparó con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, y también los siervos de David, ¿perdón? Hola, perdón, estaba buscando alzar la mano. Ah, Carmita, de una vez. Espera, era yo, sí. ¿Me oyes?
Ujú, Es que sí. estoy en el teléfono y ahí no sé encontrar las cosas. Bueno, perdón que te interrumpa, yo quería alzar la mano y quería decir que en el juicio que hace David, cuando el profeta Natán le está mencionando la, como dijiste, de juicio, ¿de qué era? Parábola La parábola de de jurídica juicio, sí. de juicio. Judicial, sí. Entonces, en la parábola judicial, ya, entonces ahí le dice, cuando dice de muerte, hijo de muerte es este, ¿no? Debe Ujú, pagar la corderita con 4 tantos. Y la corderita era Urías, ¿no? Entonces se ve que mientras vivió David, 4 hijos de David murieron. Murió el bebé que acabamos de ver, luego murió el hermano que violó a su hija, luego murió Amnón, Absalón, Absalón. Absalón y luego murió el otro, que no Ujú, me sé el nombre. también. Entonces puede ser que, o sea, aunque David no sé si pensó sus palabras luego, pero él tenía que ver la muerte de sus 4 hijos. Obviamente habrían muerto luego todos porque pues no hay hombre que viva para siempre, pero como que fue parte de ese juicio Ujú. Sí, en de realidad, la gracias, boca. Germán. Así es. Eso es lo que suelen decir algunos, ¿no? Que este juicio que él hizo en realidad se vio reflejado en sus propios hijos. Y así como él dice, como se mató uno, debe reponer con 4, pues él también a la final perdió 4 hijos. Y de una forma muy fea. Sin embargo, digamos, es una forma digamos, es una curiosidad, digamos, y a mi modo de ver queda como curiosidad porque el Señor no le dijo eso. O sea, el Señor no le dice, y por esto morirán 4 hijos tuyos. No le dijo eso. Lo que sí le dijo es que la espada nunca se apartará. Y eso fue cierto. Entre sus propios hijos se mataron, hubo violencia, hubo un montón de cosas. O sea, se dañó mucho la historia de David a partir de eso. Pero sí queda como una curiosidad, digamos. Luego también hay otra cosa, digamos. Eh, todo este hecho es muy curioso porque, por ejemplo, dado que todo el antecedente, la historia es un rey David victorioso y bien, y el Señor estaba con él y todo lo demás, especialmente el Talmud, la Mishnah, trata de justificarle. ¿Y saben cómo le justifican? Y dicen, no, lo que pasa es que Betsabé no estaba casado. Betsabé no estaba casada con Urias y por eso es que no hubo problema, ¿ya? Y además de cómo le defienden también a David, dicen, no, lo que pasa es que Urias estaba de rebelde, porque es que David le dijo, ándate a tu casa, y cuando y cuando Urias no obedeció, estaba desobedeciendo una orden real, entonces merecía morir. Y así es como en el Talmud especialmente le tratan de salvar a David. Lo cierto es que David pecó. Si no hubiera pecado, el Señor después no le hubiera dado una condena, una sentencia, así digamos que queda tan explícita. O sea, cualquier intento que cualquier rabino, por más rabino que haga, porque es del rey David, lo voy a permitir todo. Evidentemente no. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, bueno, aquí muere el niño, ¿no es cierto? Y dice, al séptimo día estábamos, ¿no? En el 18. Y al séptimo día el niño murió y tenían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas cuando se afligía, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a los siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño, y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Y esto es una especie, como algunos académicos suelen decir, es una especie de luto a la inversa, porque normalmente el no comer, el estar triste y todo lo demás viene a causa de luto, o sea, cuando ya muere, no antes. Entonces, básicamente aquí es una explicación, incluso, entre otras cosas, como de las razones bíblicas de por qué no se come, por qué interrumpir el alimento, por un dolor, por una pena, por lo que sea, por arrepentimiento, por algo.
¿ya? Y aquí vemos que, por ejemplo, este tipo de ayunos no gana del Señor nada. Porque si así hubiera sido, si así fuera, digamos, si así fuera de que el ayuno per se, o sea, por sí el ayuno gana algo con el Señor, pues aquí David hubiera, la historia hubiera sido diferente. Pero aquí no, David lo único que está buscando es saber si es que de pronto, y no, no, porque la blasfemia al nombre del Señor era muy, muy grande, la ofensa era muy fuerte. Y ya, entonces muere el niño, muere el niño. Y dice, el 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo. Y ella llamó su nombre Shlomo, al cual amó el Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Yedidia, o Jedidías, como ponen acá, a causa del Señor. Ahora, aquí viene justamente el nacimiento de Salomón. Y esto es una cosa muy, muy, digamos, interesante por lo siguiente. Es una cosa muy interesante por lo siguiente. Primero que aquí se puede ver de dos formas. La primera, que es como la consolación que Dios le da a David y a Betsabé por la muerte del niño y les da al rey al Salomón, que después sería el rey. Y de eso se mantiene, digamos, y se cierra el círculo de una forma un poco bonita, si se quiere, pero también se tiene otra lectura de que se está contando el nacimiento del futuro rey y es un nacimiento un poco polémico. Por lo tanto, al venir Salomón de un nacimiento, de una relación polémica, vertiginosa, digamos, un poco, es un juez, es un rey un poco reprochable. Por eso es que algunos estudiosos sugieren que estos dos capítulos, este capítulo 11 y 12 de Segundo de Samuel, en realidad no fueron, a diferencia de los anteriores, escritos en la época de Salomón, sino más bien escritos en la época del rey Jehú, ¿de acuerdo? Que en la época del rey Jehú, según se dice, se tenía la intención de no tanto, más dicho, de manchar un poco, dicen algunos, ¿no? Un poco la idea de la casa de David. Y más bien, lo que se intentaba era justificar no el linaje de David, sino el linaje de Jehú. A diferencia del antecesor de Jehú, digamos que era Josías, que era presentado como el digno representante y digamos, heredero, descendiente de la casa de David. Entonces, algunos sugieren eso. ¿Ya? Independientemente de aquello, aquí consta este hecho de que del otro hijo, digamos que, como dice aquí, se consuelan los dos, se reconfortan, se reponen, vuelven a estar juntos y de ello nace el rey Salomón. Y lo interesante es que aquí ella le pone el nombre, o sea, Betsabé es la que le pone el nombre Salomón. En hebreo es Shlomo, que normalmente se suele decir que significa la paz de él, ¿no es cierto? Shlomo es es como se dice en hebreo, la paz de él, o sea, su paz, ¿ya? Pero esto no tiene mucho sentido, la paz de él o alguna cosa así no tiene sentido. Tiene sentido, pero queda como inconcluso, digamos. Es un poquito difícil de comprender. Luego, la otra es que justamente porque Shlomo viene de la palabra Shalom, de donde viene Shalom, ¿no? Paz, por eso, su paz. Pero luego también el verbo Shalom significa también en algún sentido restituir. Y algunos sugieren, igual que más bien el nombre Shlomo significaría reemplazo de él, o sea, su reemplazo. Y entonces Betsabé le puso de Shlomo porque era el reemplazo del niño que murió. Eso básicamente. ¿Sí? Entonces Salomón no significaría solo la paz de él, sino más bien reemplazo suyo, el reemplazo de él. ¿Sí? Y lo interesante es que en el versículo 25 nos dicen que Salomón tenía otro nombre que fue dado a partir del consejo del profeta Natán. Y el nombre de él era, de este nombre de Salomón mismo era Jedidías. En español, en hebreo es Yedidya, o sea, como el caro, el cariño, digamos, el preciado de Yah, el querido de Yah. Eso significa Yedidya, el amado de Yah, pero no en el sentido de amor, de lo que hemos visto en algunas ocasiones, sino más bien como de cariño, de ese aprecio, ¿qué les digo? Del cariño, de eso, de ya, si se quiere. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, Salomón tenía dos nombres. Curiosamente, nunca más se le vuelve a llamar a Salomón Yedidia. Por eso algunos proponen que más bien el nombre Yedidia era el nombre del primer guagua. En fin, el asunto es que más bien Salomón tenía dos nombres. El uno que le puso la mamá, Betsabé, y el otro que se le puso
a propósito de un consejo del profeta Natán. Luego, otra opción es que, según dicen, haya sido que Salomón tenía dos nombres, un nombre familiar y otro nombre real, y que el nombre familiar a la íntima, digamos, era Jedidías, y que el nombre real era Salomón, y que el nombre que por el que se le conoció más es Shlomo, o sea, Salomón, el nombre real y no el nombre familiar, Yedidía. Eso básicamente. Ahora, en los últimos capítulos, versículos, perdón, se termina recogiendo la introducción que dio en el inicio del versículo 1 del capítulo 11 de la guerra contra los amonitas. Y dice el 26, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que yo tome la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, pone ahí, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Entonces, con esto se cierra la historia que comenzó en el capítulo 11, versículo 1, de la conquista de Rabá, de los amonitas, y nos dicen que Joab le presentan a Joab como un siervo fiel de David, que él dice, no me quiero ganar la gloria para mí, ven tú y conquista. Conquista a David, y aquí hace una cosa también muy reprochable, un poco rara, que gana, ¿no es cierto? Y en el 30 dice, quitó la corona de la cabeza de, y aquí en nuestras Biblias se lee su rey, ¿ya? Su rey, porque en hebreo dice Malcam. Melech es como se dice rey, y Malcam es como se diría el rey de ellos. Entonces aquí algunos leen Malcam, quitó la corona de la cabeza de su rey. Pero hay otras versiones que leen no Malcam, sino Milcom. Y Milcom era el dios principal de los amonitas. ¿De acuerdo? El dios principal de los amonitas. Y lo que más bien parecería no es que le quitó la corona, porque algunos piensan, aquí dicen, le quitó la corona de la cabeza del rey, y como se ve que la corona pesaba un montón, pesaba 1 talento, como 30 kilos, más o menos, más de 30 kilos de oro, con piedras y todo lo demás, entonces era una corona pesada, entonces una corona grande, ¿se imaginan? Dicen, esto lo atan a la idea de los nefilim y toda la cuestión, y terminan diciendo, es que eran gigantes, entonces David no sé qué. No. Aquí, ¿qué pasa? Milcom era el dios de ellos. Entonces, lo que se entiende es que tenían un altar, una estatua, ¿ya? Y sobre la estatua del dios estaba una corona. Y la corona, para que veamos nosotros, a veces nos imaginamos solamente las coronas que son de la época como medieval. Esas coronas que son como tiara, como con puntitas aquí, ¿no es cierto? Que son así chiquitas. Estas coronas así, ¿no? Como las medievales. Resulta que esas coronas no son de la época, en realidad. Más bien, si ustedes se acuerdan, la corona a la que se estaría haciendo aquí alusión sería una más bien parecida a la de los faraones, esas coronas que son como en punta, como en cono. Sí, recuerdan ustedes, han visto. Entonces aquí estaría haciendo alusión a una corona más bien de ese tipo, una corona en cono, que ahí sí da que sea grande, engastada de piedras y todo lo demás, y que por eso sea pesada y sea de esa cantidad. Entonces no es una tiarita, porque ahí es cuando uno se imagina, ¿no? Una tiara para que sea de 33 kilos, una cosota así, ¿no? Y no, lo que está pensando más bien es en una corona de esa época que sería más bien como esos conos y todo lo demás, ¿ya? Eso básicamente. Y se pone. Esto lo que significaría, en su lógica, es que ahora él reina en lugar de ese dios, ¿no? Eso básicamente. Entonces, eso, y de esta manera se relata cómo es que se conquistó la ciudad de Rabá de los amonitas. Vale la pena decirlo, esta historia también está relatada en el libro de Crónicas. Si no me equivoco, está acá en el capítulo 20. Todo el capítulo 20 de Primero de Crónicas es cómo se conquista el Primero de Crónicas 20, del 1 al 3, es cómo se conquista la ciudad de Rabá, según Crónicas. Y fíjense ustedes, es muy similar. Dice, aconteció a la vuelta del año
En el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que Joab sacó a las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá, pero David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín, sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Y lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes que, como les decía, dado que la historia es básicamente la conquista de Rabá, porque eso es lo que viene contando, la introducción de esta historia del pecado de Samuel con Betsabé, pues despierta muchas dudas, digamos. Y una de las cosas, digamos, es justamente una explicación de por qué es que después van a ocurrir todas estas desgracias en la casa de Saúl, la violación de una de sus hijas, la muerte del hermano que hace esta atrocidad, después la sublevación de Absalón y un montón de cosas más. Entonces, esa es la forma prácticamente. Por eso es que algunos sugieren, ya para finalizar, que esta historia fue introducida, digamos, de manera posterior, ya, justamente por un escriba o por un editor que se encontró con una dificultad para justificar las desgracias que pasan a la casa de David. Entonces, conocía de esta historia y le introdujo ahí, digamos, ahí. Básicamente es eso. Entonces, eso básicamente, y ya Dios mediante hemos de continuar la siguiente semana con el capítulo 13 y posiblemente el 14. No sé si tenemos alguna pregunta por ahí para ir terminando. ¿No? Espero haber sido lo suficientemente claro. Con todo, Dios bendito. Amén.